nuestro hermano, algunos le llaman medio hermano, yo le llamo hermano, Jesús Adrián Romero. Para mí sigue siendo mi hermano. Tiene sus cositas el hermano que lamentablemente a última hora adoptó, pero esperemos que no siga más, que se quede ahí donde está, ¿no? Y que podamos, no sé si me hacen el favor, hermanos amados, de apagarme un ujier el abanico, no va a ser que me truene más la garganta, que está acá, creo que hay un abanico prendido. Abanico, ni siquiera es calentón, ¿verdad? Los hermanos sudan mucho aquí, pues ya ven, hermano Raúl hasta se fue a hacer ejercicio allá. Qué bueno, hermano, te felicito. Sigue adelante, no tengas miedo, échale ganas, por favor, hijo, por favor. Muy importante, mientras pueda hágalo, muy importante. Y poco a poco se va a ir despertando el espíritu de todos nosotros, no crea. Si no crea que a mí no me dan ganas de salir disparado. Hoy porque venía un poquito atrasado con mi material. Ayer tuvimos un día muy, muy ocupado y tuve que sentarme a escribir algunas cositas, pero estuvo muy, muy poderoso el culto, hermanos. ¿No sé si usted lo experimentó? Bonito, qué buen ambiente, la verdad que sí. Hermanos que están a través de la vía cibernética, Dios me los bendiga. Sé que hay muchos que están conectados desde California, México, Guatemala, que nos honran con su sintonía. Regularmente siempre están en contacto con nosotros. Y algunos otros hermanos también de aquí del área y también de Ken, de la ciudad de Ken. Vénganse al culto con nosotros, hombre, no nos dejen así. Nos visitan por internet, pero ay, hermano, tan rico que es venir a la iglesia, de verdad. Aprender a caminar la milla esta y absorber, no la unción cibernética, perdone que lo maneje de esa forma, porque la unción sigue siendo la unción y la presencia del Señor, pero eso es como para aquellas personas que no tienen forma de llegar a la iglesia por razones de fuerza mayor, pero aquellos que sí pueden llegar a congregarse y que no lo hacen por que les ha ganado la pereza. ¿Qué más le ponemos? No sé si es mala palabra para usted decir flojera, hermanos, porque ya no sé a veces de qué decir con algunos hermanos, pero la Biblia habla de eso, de la pereza y también de la flojera. El flojo, dice una versión, hermano. Entonces yo creo que sí es importante el congregarnos. Aparte la Biblia lo enseña, lo dice. Y también, desde luego, pues, si usted no tiene un lugar donde congregarse, véngase con nosotros a oír la palabra del Señor. Aquí le vamos a compartir el evangelio. Si usted ya tiene un lugar donde congregarse, es miembro de una iglesia, quédese ahí. No diga que su iglesia está mal o que es mejor o que otras son mejores que las suyas. Jamás va a suceder así. Dios le reparte a cada uno, hermano, conforme el Señor quiere, y nos da y nos bendice. No sé qué van a hacer esos hermanitos cuando lleguen a la presencia del Señor. Digan: Señor, aquí viene la mejor iglesia, la hiper iglesia. Y el Señor diga: ¿cuál? Aquella que estaba por allá, ¿para qué mencionar ciudades, no? Aunque ganas dan, hermano, porque esa es la técnica que utilizan para alar a otros. Es increíble cómo aún el enemigo trabaja. El diablo se mete aún utilizando a los mismos cristianos para quitarle miembros a otros pastores que han estado trabajando con personas, y le llaman que es la voluntad del Señor. No es la voluntad del Señor. El crecimiento tiene que ser en base a ganar almas nuevas. Si el Señor te trae una alma vieja, desde luego hay que entenderlo, el Señor la está motivando a que venga. Jesús lo dijo: ninguno de vosotros solo por ser día de reposo va a dejar a su asno o a la oveja que cayó en el hoyo solo por ser día de reposo. No, hay que ayudarlos. Pero otra cosa es desarrollar técnicas y sacar gente de otras congregaciones. Me parece una falta de respeto de parte de las personas que lo hacen, y también creo que todo ministro debería enseñar eso.
hermanos, desde el púlpito no motivar a la gente que los vaya y los saque. No, si el Señor los trae, hay que darle la bienvenida, desde luego. Media vez vengan en un espíritu sano. ¿Cuántos dicen amén? Pero no dedicarnos a quitarle a nadie nada, hermanos, en lo absoluto. Porque Dios le da a cada ministro, especialmente cuando hay obras pequeñas como las nuestras también. Nosotros los pastores batallamos un poco más porque ahora sí, como dice el dicho, ¿verdad? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y entonces como que la multitud motiva algunos corazones. Yo vengo de una iglesia en mi tiempo eran 2.500, 2.700 personas, hermanos. Es que yo tengo la imagen aquí de haber crecido y estar en el liderazgo sirviendo por 14 años y fracción. Viendo una iglesia crecer, hermano, y viendo una iglesia también ser muy numerosa y trabajar y mirar todo ese tipo de situaciones. Pero yo comprendo que Dios reparte conforme Él quiere, pero jamás desarrollemos técnicas diabólicas de sacar a nadie de otra congregación. Vaya a la calle, vaya a un lugar, levanta al perdido, al caído, háblele de Cristo al que no conoce y traiga almas nuevas. Dicen amén. No le vaya a creer a una persona, hermano, siempre, a menos que venga enviado por el Señor y que venga desde luego en un buen espíritu. Entonces el Señor lo va a bendecir grandemente, porque yo entiendo que Dios hace movimientos también, hermanos. Estoy muy de acuerdo con eso. Pues amén, hermanos que están por internet, Dios me los bendiga. Dios bendiga a cada uno de los que están en contacto con nosotros. Cada mañana, los que son de casa, que no pueden llegar, les motivamos a que podamos juntarnos en Ken a las 2 de la tarde. Allá también hay otro servicio. Y trabajamos también con otro grupo allá. Y pues le recordamos que hoy hay reunión también a las 2 de la tarde en la ciudad de Ken. Muy bien. Entramos al libro de Romanos, hermanos. Al libro de Romanos. Romanos capítulo 1. Un capítulo muy lleno de mucha revelación y a la misma vez mucho, hermano, evangelio que hablar. Y por eso creo conveniente el empezar hablando del evangelio en Roma. Y ya le voy a explicar en qué sentido se lo quiero mencionar. Pero Romanos capítulo 1, acompáñeme a leerlo, por favor. Vamos a leer, verso 16. No 1, ahorita entramos en el 1. Es un pasaje que muchos utilizan para evangelizar, pero en el concepto paulino no necesariamente significa o significaba en su tiempo de que él estuviera utilizándolo para evangelizar, sino para especificar, que es muy diferente, hermanos. No estoy diciendo con esto que no se pueda utilizar el verso, porque el verso es poderosísimo, pero yo como pastor me inclino más con la iglesia que este pasaje está especificando que en realidad el evangelio es un evangelio de poder. Vea lo que dice el verso: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también dice del griego. Está hablando de judíos, hermanos, y gentiles, abrazando a los dos grupos. Pero la versión 60 dice porque es poder de Dios. No es necesariamente dice es el poder, sino que es poder de Dios para la salvación. Y estamos muy de acuerdo que es poder de Dios para la salvación. Y por eso cuando iniciamos en el primer verso, quiero que me acompañe para poder comprender la magnitud de lo que Pablo está hablando aquí,
debemos de ver cada paso de lo que Pablo habló. Y mire bien, dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Notó lo que dice, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las santas escrituras, acerca de su hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, la iglesia romana, llamados de Jesucristo, a todos los amados de Dios que están donde en Roma, llamados a qué, a ser santos. Gracia a vosotros, dice Pablo, y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, yo quiero que usted note que lo que Pablo en el evangelio que va explicando o entregando, hermano, a Roma, es un evangelio que Pablo lo denomina como un evangelio de poder. Poder, cuando hablamos de la palabra poder, la podemos interpretar de dos formas. Una, el derecho de hacer, y la otra como el dunamus o el dunamis, que viene a ser como la dinamita, la explosión que puede hacer una transformación. Entonces yo estoy consciente que Pablo se está refiriendo al dunamus, que está hablando acerca de ese poder transformador y regenerador, del cual voy a tocar rapidísimo un punto ahorita. Pero note lo que dice Pablo en el verso 8. En primer lugar, doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. Entonces empieza del 1 a relatar ciertos puntos, hermanos, del mensaje que tenía que entregarle a los romanos concerniente al evangelio. Porque quiero decirle, hermano, el evangelio es una fuente inagotable de qué hablar. Yo me sorprendo a veces con mis discípulos, hermanos, los que predican, porque a ellos se les acaba muy rápido el tiempo para predicar y a mí me falta. Yo entiendo que la experiencia, hermano, ayuda muchísimo, pero sabe, aprender a leer ayuda también bastante para que no le falte material a nadie cuando vaya a compartir este evangelio de poder, tenga una mejor explicación de lo que quiere decir. Porque no es solamente, hermano, hablar del evangelio cualquiera habla. ¿Usted ha visto gente que habla del evangelio? Una cosa es hablar del evangelio, otra cosa es explicar el evangelio. Entonces, quiero que vaya notando que Pablo fue muy enfático a los romanos cuando empieza a presentar el evangelio, un evangelio que él menciona que fue un evangelio preparado, hermanos, desde mucho tiempo atrás, que aún los profetas hablaron de ese evangelio. Y cuando habla de profetas, quiero que entienda que está hablando de profetas del Antiguo Testamento. En una ocasión alguien me preguntó, pastor, ¿había cristianismo en el Antiguo Testamento? Le dije, sí. No, el cristianismo nació en Hechos capítulo 2. No, ahí nació la iglesia. El cristianismo no. El cristianismo nació miles de años atrás, hermanos, para darle una idea. Porque si vamos a hablar de cristianismo, seguidor de Cristo, vemos desde el Génesis 3, cómo el Señor habla de Cristo y habla de un cuerpo que iba a ser afectado por la serpiente en el calcañar, pero que la cabeza, la iglesia iba a aplastar. Eso es Pablo hablando
El Señor aplastará en breve a Satanás bajo la planta de vuestros, ¿qué dice? Vuestros pies. Entonces ahí se puede ver claro y podemos mirar nosotros más adelante, hermanos, aún en Moisés, cómo Moisés prefirió los vituperios de Cristo antes que gozar de los placeres en palacio en Egipto con Faraón. Hebreos capítulo 11, usted lo puede ver ahí. En pocas palabras, ya eran cristianos. Los profetas que profetizaron, aquí vemos esto, profetizaron por medio del espíritu de, ¿qué dice? Lo ha leído, no se preocupe, lo vamos a leer hoy también, de Cristo. ¿Cómo moría un judío? En esperanza de un Cristo. Eran cristianos, mesiánicos, en espera de que viniera el Mesías. ¿Me explico? Entonces, Pablo, hermano, viene estableciendo y explicando los puntos que quería entregarle a la iglesia para empezar. Por eso dice con claridad, primeramente que todo, en primer lugar, vamos al primero, habla del segundo, ¿no? Y del tercero y cuarto. Entonces, en primer lugar, déjenme les explico lo que les quiero mencionar en esta carta acerca del evangelio, que tiene que ver, hermano, concerniente a varios puntos que sería pues muy difícil explicarlo en un solo tema, pero que sí podemos hablar acerca de la fe, la salvación, hermano, el poder y el plan predeterminado desde la eternidad de Dios en Cristo Jesús. Así de sencillo. Entonces, quiero entrar hablando de lo que Pablo les habla desde el primero a los romanos para poder entregarles el evangelio. Explicarles a ellos, miren, este evangelio es tan amplio. Les hablé del evangelio, pero ahora quiero confirmarlos. Porque cuán importante, hermano, es confirmar a la gente en el evangelio. Yo diría que deberíamos los ministros, siempre lo he dicho yo, como seleccionar a los evangélicos. Usted sabe que dentro del campo de la psicología o consejería, la gente, hermano, a veces no necesita ni siquiera una terapia o una respuesta, porque ellos mismos traen la respuesta dentro. Y el psicólogo y el consejero lo único que hace es escucharlos. La gente, ay, mire, señor psicólogo, señor consejero, es que mire, me pasó esto, mire lo otro. Solamente lo que hace uno es posiblemente darle una guía para ir escarbando un poquitito, pero la gente misma, ¿y cuál es usted considera que debería hacer? Es que yo sé que yo tengo que hacer. La gente sabe, hermano, ya sabe lo que tiene que hacer. Deberíamos nosotros los pastores de hacer una selección de ovejas, porque mucho se habla, ay, es que ese pastor no me gusta porque es muy gritón, muy regañón, muy fuerte. Hermano, he oído infinidad de comentarios así. Y usted sabe que hay diferentes tipos de temperamentos y de pastores, y a muchas personas les gustan esos pastores, oír a esos pastores muy, muy calladitos, hermano. Yo me dormiría, soy franco. Sí, yo me dormía. Yo conocí a mi primer pastor, que donde yo estuve, él era muy, muy, muy noble, muy lindo. Hermano, él hablaba muy así, muy suavecito, y yo me echaba mi sueñito de vez en cuando. Hermano, me lo echaba. ¿Para qué le voy a mentir? No me lo echaba. Pero debería de llegar el día donde los pastores seleccionemos a las ovejas. ¿Dicen amén? ¿Qué tal está esta oveja? Vamos a echarle un ojito, una analizada, a ver si vamos a examinar su evangelio. ¿Me explico? Vamos a analizar si ha entendido el evangelio después de haberlo recibido. Porque quiero decirle, hermanos, aún a nosotros nos ha pasado. Hemos visto
gente que ha llegado a la iglesia y de repente se convierte aparentemente al Señor, la bautizamos y luego de repente los vemos ahí hasta poniendo hasta por Facebook sin ninguna vergüenza, hermanos, donde terminan matando cucarachas en los antros, escuchando música, hermanos, del mundo, sin ningún pudor, ninguna vergüenza, ningún temor, ningún respeto a lo que ellos conocieron del Señor, como que si nunca hubieran conocido a Dios. Hermano, a mí me enchina eso, quiero decírselo. Ganas me dan a veces de mandarles un texto grandísimo en letras mayúsculas gigantes, pero me aguanto porque ese soy yo. Pero dan ganas, sinceramente, dan ganas, hermano. Pero por el otro lado uno dice, bueno, ellos le entregarán cuentas al Señor. Entonces ahí viene la pregunta que Pablo empieza a considerar al hablarle a los romanos. Yo quiero que usted vaya entendiendo que la primera fase del capítulo 1 que vamos a tratar es sentar que el evangelio en verdad es un evangelio de poder. Pero es un evangelio de poder para todos aquellos que hemos logrado entender a cierto nivel el evangelio y lo hemos logrado digerir. Porque no va a ser de poder el evangelio para una persona que solamente lo ha oído o lo ha recibido. Ay, qué bonito, una sanidad. Dios, sáname. Dios, libérame, quítame esta pulga que traigo encima, este dolor de oídos, de cabeza, de corazón. Bájame de peso, Señor, y todo el beneficio. Usted sabe, el evangelio es de poder. Usted sabe que yo conozco un hombre que tiene el don de hacer bajar. Voy a echar una visitadita un día de estos, hermano. Si llego flaquito es que el Señor obró. Porque el hombre tiene el poder y la unción, el respaldo del Señor de hacer que la gente baje de peso. Y le dice, agárrate el pantalón porque vas a bajar de peso. Yo sé que usted pensará y dirá, no, no es posible. Hermano, por el amor de Dios, usted está hablando con una persona que ha visto milagros, que no le cabe la menor duda de que Dios no se limita. Aunque usted tenga una mente cerrada, Dios no la tiene. Dios no vive en lo natural. Dios no se limita. Dios es, hermano, Él hace conforme Él quiere. He visto el día que llegó un hombre, Darío Salas, por cierto, ya murió el señor. Llegó a la iglesia, el señor, hermano, él tiene un don de hacer rellenos en las muelas, tenía. A todo el mundo ahí, hermano, le rellenó los dientes de oro, platino y todo eso, y todo el mundo ahí con sus ensambles. Dios es poderoso. Cuando el Señor quiere actuar, el Señor actúa. Pero ¿sabe? Eso es parte del evangelio. Si usted no cree eso, le está quitando poder al evangelio. Pero usted debería de creer eso porque es parte del evangelio. Y a eso es lo que yo me refiero. Que mucha gente, hermano, cuando llega al evangelio, tienen la fe, la capacidad de creer en el evangelio, pero ven el beneficio. Sin embargo, no han entendido el evangelio. No lo han logrado digerir. Y por eso Pablo, antes de decirles, quiero recordarles que el evangelio es poderoso, empieza, primeramente quiero explicarles algo, señores, dice. Lo primero, la intención y planes del apóstol de ir a ver a la iglesia en Roma, primeramente, hermano, era para empezar a recordarles el digerir el evangelio. Cápteme lo que le voy a decir porque es muy importante. De nada le serviría a usted pasarse toda la vida aquí en una iglesia si usted no logra digerir el evangelio. Yo no estoy hablando de, hermano, perdón, yo no le estoy hablando a usted de oír el evangelio. No le estoy hablando ni siquiera de saber del evangelio. Vaya afuera, hermano, y la gente le va a decir, yo creo en el evangelio, yo sé del evangelio, pero no lo han digerido. En el evangelio usted tiene que saber. Le voy a dar un tip, hermano, una alerta, un aviso, como usted le quiera llamar, en el evangelio. El otro día escuché a alguien decir, porque yo soy bien chismoso, hermano, les quiero contar, en el buen sentido de la palabra.
Porque yo tengo un oído, pero que olvídese, yo los oigo desde por allá, aunque usted no piense, aunque usted piense que no, pero sí, hermano. Mi oído como que se alarga así de repente, hermano. No sé, un don que el Señor me ha dado, ¿verdad? Como que el Señor le aumenta el volumen de repente y se alarga, hermano. Dije, ¿qué? Y escucho las palabras entre las palabras. Escuché a alguien decir, Señor, ¿por qué ya no me visitas igual que al principio? Le voy a dar un tip, hermano, para que no se asuste cómo funciona en el evangelio. Dios puede visitarlo extraordinariamente hablando, con visitaciones, manifestaciones, poder extraordinario. Usted puede ver la gloria de Dios por un tiempo y de repente, ¡pum!, como que si usted fuera el más indigno de la faz de la tierra. Como que Dios desaparece, se va el Señor y usted está, Dios, y la presencia, cero presencia. Señor, y lo calientito que la gente está acostumbrada del evangelio. Señor, y la temblorina y la electricidad. Señor, y el gozo. Usted sabe que la gente mide el evangelio por todas esas, hermanos, señales. Pero yo quiero decirle que no es el evangelio. Son manifestaciones y señales de Dios que suceden en el evangelio. Pero eso no tiene que cambiarle ni quitarle el poder al evangelio. El evangelio sigue siendo poderoso. Es posible que usted esté pasando un desierto y tenga que aprender a madurar, tenga que aprender a crecer. Y el Señor, hermano, calle y usted no lo oiga a Dios. Y usted ora y el cielo, hermano, qué horrible es eso. Pero ¿sabe cómo se llama eso? Aprender a caminar por fe. Porque el evangelio no depende ni de señales ni de manifestaciones, sino de lo que tiene que ver con la fe. Y es lo que Pablo empieza a hablarle a los romanos para aclararles que no se concentren en las señales, en los milagros. Porque mucha gente va tras los profetas. A ver, profetíceme, profeta, mándeme una profecía. Primero la ofrenda, le dice el profeta, no, hermanos, no todos, la mayoría. Y profetíceme. Y van tras de los profetas como que si fueran brujos, hermanos, o pitonizos. Y ahí andan, hermano, atrás de un profeta a ver qué Dios les va a hablar, cuando Dios habla de muchísimas formas. Número uno, dice Pablo, Romanos 1:8, en primer lugar doy gracias a Dios, a mi Dios, por medio de Jesucristo. ¿Por quién? Por todos vosotros. Porque todo el mundo habla de qué. Vamos, dígalo más fuerte, ¿de qué? De la fe. No habla de los milagros, las señales que están pasando en medio de ustedes, aunque son buenas. Pero puede que de repente las señales se acaben, hermano. Y haya un stop, un paréntesis, en donde la persona o la iglesia, hermano, pase por fases, en donde tiene que superar para saber que el evangelio no consiste en las señales y las manifestaciones, sino en el hecho de que en realidad el evangelio es poderoso. ¿Cuántos creen que el evangelio es poder? Aunque no te dé señales el Señor, aunque no sienta lo calentito, hermano, aunque no sienta la temblorina, aunque no te hablen los profetas, ¿crees que el evangelio es poderoso? Bueno, eso es lo que Pablo está hablando. Por eso les está hablando acerca de la fe, primeramente que todo. Porque por todo el mundo se habla de vuestra fe. Ahora, yo quiero que usted vaya al verso 17, por favor, rapidísimo, para que usted entienda a qué se refiere Pablo. ¿Lo tiene? Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela, ¿por qué? Vamos, dígalo,
Aunque se acabaran las señales, hermano, yo sigo creyendo. Mire, hermano, ha habido momentos que hemos orado por personas, al menos yo en lo personal lo digo, he orado por personas que sin ánimo de orar, pastor, ore por mí, porque hay gente que es muy codependiente de la oración de los ministros. Ellos piensan que nosotros tenemos superpoderes, hermano. Así lo ve la gente. Y hacen de la oración otro fetiche. Y estoy consciente que la oración es muy importante. Y usted venga a pedir, si usted está débil, venga a pedir oración, porque es correcto. Pero no haga de eso, hermano, una modalidad para que usted dependa de la oración de otros, cuando el mismo Dios que tiene uno lo tiene usted. Lo mismo, usted puede orar al Señor y Dios puede obrar. Es cierto, el Señor le ha dado ciertos, hermanos, dones a algunos para que los utilice a favor de la iglesia, pero quiero decirle que todo esto es por fe. Véalo como dice aquí, como dice allá abajito, como está escrito, mas el justo vivirá por todas las señales que vea, por todas las manifestaciones, por los ángeles que le visiten, por las visiones que tenga, por las unciones, por cuantas veces se caiga cuando oren por él. Así dice. No, dice por la fe. Por la fe. ¿Qué es la fe? Hebreos capítulo 11 verso 1. Es pues la fe, la certeza de las cosas que no se ven, la convicción de las cosas que se esperan. Fe es eso. Yo le pregunté una vez a un profeta, le dije, oye, ¿cuál es la clave para que el Señor te use para sanar tantos enfermos? Le digo, creer. No, yo sé, le dije, creer, pero tírame algo pues un poquito más. Creer vos, me dice. Pero sí, pues yo creo. No, si creyeras tendrías este respaldo. Ahora, yo entiendo que el Señor le reparte a cada uno, hermano, su don. Si en algo hemos visto nosotros milagros, sanidades en este ministerio, es en todo lo que tiene que ver con huesos, columnas. Ya se lo he contado a usted. Yo no tengo ningún problema por orar por una persona y creer que Dios le va a sanar. Hemos visto muchísimos milagros, hermano, de ese tipo. En otros, pues, por alguna razón el Señor no nos da a todos todo, hermano. Como al varón que le hablaba que era dentista. Algunos son muy buenos para que todos los enfermos se sanan, o se hacen que se sanan, pero no sé. Pero Dios reparte conforme Él quiere, ¿no, hermano? Pero Pablo habla, hermano, acerca de la fe de los romanos. Óigame, lo que yo le quiero mencionar, que cuando una persona en el evangelio empieza a crecer en su fe, empieza a concentrarse, a crecer en su fe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Así dice Romanos. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Cristo. Eso significa de que sí es importante leer la palabra, oír un buen mensaje que tenga más que emoción, más que motivación, porque hoy en día hay muchos motivadores en los púlpitos. Usted lo puede hacer, usted lo puede lograr. Estaba perdido, no, levántese. Y hermano, eso lo motiva a cualquiera. Ya me voy a levantar, soy un victorioso, me voy a empoderar. Y hay muchos que están, te empodero, orando por la gente. Perdón, hermano, pero usted no puede empoderar a una persona porque le ponga las manos y ore por él. Usted lo va a empoderar enseñándole cómo mantenerse en el evangelio. De esa forma se empodera a una persona, enseñándole, discipulándole. Solo porque alguien ora, ya estás empoderado. El otro empoderado va a fracasar por allá. Y después los empoderados en los antros. Qué terrible. Hemos hecho a veces del evangelio una falacia, quiero decirle, y no debería de ser así. Debería de ser, hermano, una enseñanza que nos conduzca a fortalecer nuestro evangelio.
Pablo claramente lo dijo. Amados hermanos, que las señales eran ¿para quiénes? ¿Para quiénes eran las señales? ¿Para quiénes? ¿Para los incrédulos o para los creyentes? Para los incrédulos. Léalo bien. Porque una señal para un incrédulo, un milagro, va a decir, oh, yo creo, por el milagro. Pero el pueblo no tiene que esperar ver un milagro para creer. El pueblo tiene que saber que el evangelio es poderoso. Usted viene a pedir oración, asegúrese de que traiga fe. Porque su fe se va a contactar con el que va a orar, que ya tiene fe, y va a ser una explosión y va a suceder una manifestación. Me dijo una jovencita la otra vez, hermano Tito, usted que el Señor lo ha usado con tantas sanidades y milagros, usted podría orar por mí. Le dije, sí, si tienes fe. No, pero que no es la fe suya. Ah, no, le dije, pues sí, yo tengo fe, pero tú ¿tienes? No, pues usemos la suya. No, le dije, activa la tuya, que es más diferente. Y yo pongo la mía y oramos, y puede que suceda un milagro si el Señor así lo permite. Porque tampoco vamos a decir que sucede en todo el tiempo, pero hay que orar, hermanos. Pero quiero decirle que el evangelio, la Biblia dice claramente que es un asunto de fe. No es un asunto de estar buscando las señales. Las señales van a venir en el evangelio, hermano. Las manifestaciones van a venir en el evangelio. Pero una persona no va a subsistir por señales sin tener un fundamento bíblico en el evangelio establecido. Tiene que fundamentarse. Número 2, Pablo le dice a los romanos, va a ver en el verso 9 y 10, vaya conmigo ahí para mirarlo, que les quería visitar para dejar de saber que se estaba orando por ellos. Oh, cuán importante. Me decía mi pastor cuando vino acá, hermano, en una ocasión, hermano Tito, así habla él, estamos orando por usted y su esposa y la iglesia para que el Señor les prospere. Y cada vez que hablo me dice lo mismo. Me llama un apóstol semanal, hermano, de otro estado, y me dice, apóstol Tito, me dice, estamos orando por tu ministerio, estamos orando para que el Señor te engrandezca. Yo digo, aleluya, qué bendición, yo me alegro, hermano, que haya gente que me diga. Hablo con una viejita, hermano, ministro, viejita ya de 80 y tantos años, y su esposo de 80 y tantos años, y cada vez que hablo con ellos, mire Tito, estamos orando por usted y su ministerio. Eso sí, ella sí me regaña. Ella me regaña, hermano, me dice, mire, trate bien a la iglesia, usted es muy fuerte. Ay, hermana, le digo yo, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Tendría que dejar de ser yo? Yo no siento que maltrate, cierto, soy muy claro en lo que concierne al evangelio, pero no quiero ofender a nadie. Sí, pero es que mire, usted, la iglesia es del Señor, amén, digo yo. Ni modo de no escuchar a los viejos, principalmente cuando ha sido gente, hermano, temerosa de Dios. Yo tengo que prestarle oído. Aunque yo sé que el concepto que ellos tienen de pastorear es muy diferente al mío, porque yo estoy en el pastoreo y ellos están en el campo evangelístico. Es muy diferente la visión. La perspectiva ministerial es muy distinta. A ellos no les toca lidiar, hermano, cuando hay un problema entre ovejas. A mí sí. A ellos no les toca lidiar con la iglesia, por eso tienen una perspectiva distinta. Y yo les entiendo, pero jamás les voy a contradecir eso. ¿De acuerdo? Hermano, yo me alegro cuando alguien dice, pastor, estamos orando por usted. Yo digo, aleluya, Dios está levantando ejércitos. Mire, hermano, cuando yo pasé una lucha en el 2014 muy fuerte, que el enemigo me atacó a mí, pero fuertísimamente hablando, usted no tiene idea cómo el Señor me dejó saber que estaba conmigo respaldándome. Un ataque fuerte del adversario. Me llamó un apóstol, me dijo, siervo, estamos orando por ti. Me llamaron pastores, hermano, estamos orando. Yo me sentí consolado.
porque es importante. Y Pablo le está dejando saber, hermano, a la iglesia de Roma que está orando por ellos. Si el Señor le pone a orar por su pastor, déjele saber: pastor, estamos orando por usted. Si el Señor le pone a orar por alguien en la iglesia, déjeselo saber. Le va a ayudar en el crecimiento de su fe, hermano. Le va a ayudar. Yo cuando le digo que oro por la iglesia, no le estoy exagerando. No crea que estoy de rodillas 24/7, no. Pero que digo: Señor, ayuda a los hermanos en sus luchas, en sus pruebas. Padre, cubre la iglesia, fortalécela, levántala, guárdala del ataque del adversario. Señor, rompe toda oposición del adversario. Eso sí se lo garantizo, que de parte mía y de mi esposa sí estamos cubriendo esa área. Que estamos 24/7, no me crea tan así, no. Usted tiene que aprender a desarrollarse también, porque no se trata de hacer una codependencia de que todo el mundo ore por usted y usted no haga nada. Ore usted. Para eso se ora, para que se fortalezca. Y Pablo les dice, note bien lo que dicen en el 1:9 y el 10: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Eso me gusta que dice el apóstol, que hace mención. Es como estás en tu oración: Señor, te ruego, Padre, porque Dios te va poniendo, ¿no? Te ruego por la iglesia, Padre, mira la hermana Ruth, Señor, mira la hermana Rosa, mira a Raúl, mira a cada uno, Señor, ahí te los pongo en tus manos. Al que se está portando mal, digo: Señor, dale un cintarazo para que sepa que soy tu siervo. No, tanto así no, hermano. De ninguna manera. Pero mire, siempre en mis oraciones implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Pero Pablo oraba por la iglesia. Entonces Pablo le está dejando saber a la iglesia que está orando. Porque, hermano, seamos claros, la fe es un elemento importante en el evangelio. La oración de la misma manera. ¿Sí? Ahorita veníamos platicando con mi esposa en el camino y ella me decía: pero es que mire, no hemos restaurado la oración todavía, y preocupada. Pero yo he visto que, hermano, hay cadenas de oración. Yo veo a mi esposa levantarse a las 6 de la mañana. Ella ora más que yo, hermanos. Ella ora ahora sí, ¿verdad? Vamos a cambiarle el título al canto: mi esposa ora por mí. Pero sabe, es importante que la mujer se desarrolle como guerrera e intercesora, porque cada quien tiene su momento y sus actividades de oración. Pero la oración no tiene que ser, hermano, algo aparte de lo que es el evangelio, porque Pablo lo está hablando claramente a la iglesia cuando va a ir a hablarles del evangelio que les va a llevar, o que les está llevando a Roma. No para que lo sepan, no para que oigan de él, sino para que lo entiendan. Hermano, cuánta religión hay en la iglesia cristiana. Hay gente que no lee la Biblia, que no ora, que ni siquiera quiere congregarse. Hay gente que no quiere ni siquiera servir. Hay gente en la iglesia, hermano, que no quiere ni siquiera colaborar con el sostenimiento. Hay gente apática, hermano, fría, completamente en el corazón, con una ignorancia tan profunda de lo que es el poder del evangelio, que están esperando señales para poder ser levantados, hermano. Cuando en realidad el evangelio se revela paso a paso, media vez van explicándote el evangelio. Por eso la enseñanza es muy importante, hermanos. Yo creo en la predicación de vez en cuando, un temita de esos así medios alegres y brincones. Hay que tener un caribeño por acá, puertorriqueño, que sea un león, un tigre en el púlpito, hermano, para ver cuántos se motivan, hermanos.
Pero en realidad no debería de ser así. La enseñanza es mucho más importante que un momento de emoción. Pregúnteme, a mí que vengo de una iglesia numerosa, ¿cuánta gente me tocó ver vibrar, danzar, hablar lenguas, hasta profetizar? Es más, me voy al extremo, hasta predicaron. Muchos contemporáneos míos no lograron ni siquiera permanecer en el evangelio. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Falló mi pastor? ¿Quién falló? ¿Falló la iglesia? Por favor, hermanos, Pablo está siendo específico en el sentido de que él va a hablarles a ellos sobre el evangelio que les presentó con anterioridad. Pero aquí viene la parte importante. Muy bueno puede ser el predicador, pero si el estudiante es muy malo, y va a depender de las señales y de que Dios mismo venga a hablarle, no la va a armar, va a fracasar. Porque lo primero que va a tener que aprender cualquier estudiante o discípulo, grábese bien esta palabra, Hebreos 13:17, es la primera fase. Si una persona no está dispuesta a obedecer y sujetarse a una autoridad espiritual, no va a tener quien le enseñe. Porque aunque esté aquí sentado, va a estar como Judas, seleccionando el mensaje. Esto sí me gusta, esto no me gusta. El pastor aquí está bien, pero creo que aquí está mal porque allá me enseñaron de otra forma. Aunque este pastor se ve como que él sabe un poquito más, pero usted sabe los cuestionamientos de la gente, hermano. Y sabe que con eso automáticamente se está marcando, porque se está limitando a la nueva fase en la que Dios lo ha metido. No ha conocido al Dios, hermano, que permite que vayamos de fase en fase. Y puede que el otro te haya enseñado el A, pero el que Dios te trajo te enseñe el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y nos vayamos terminando las letras, hermano. ¿Me explico? Pero como tú no lo reconoces, porque en tu corazón no hay obediencia, no hay sujeción, entonces no va a haber aceptación del mensaje. ¿Me explico? Y vas a tardar años. Y va a suceder lo que Pablo vino a hacer a Roma. Note bien, Pablo venía a impartir un don espiritual. Cuando llegase, Romanos 1:11, porque anhelo verles para impartirles algún don espiritual. Ahí lo dejamos. Porque el siguiente punto, hermano, es precisamente el confirmarlos. ¿Confirmarlos en qué? En la fe del evangelio. Cuán importante es la oración, hermano, ministerial, que viene confirmando, hermano, la fe y activando los dones en la iglesia. Pero la oveja que carece de pastor en su corazón no va a tener jamás pastor, va a tener un maestro. Y al final el Señor lo va a reconocer y va a decir: tú siempre tuviste un maestro. Como Judas. Amigo, con un beso entregas a tu maestro. Porque nunca fue pastor para Judas el Señor. Solamente el maestro, el teacher, el que sabe, el que conoce una letra más del abecedario en el evangelio, para yo poder adquirir conocimiento y saber un poco más, pero no busca realmente digerir el evangelio para vivirlo, solo para saberlo. Hermano, usted sabe que hay muchísima gente así, gente que sabe mucho pero vive muy poco del evangelio. Y a mí me gusta mucho cuando el Señor especificó, y se lo quiero aclarar: creo en los dones del Espíritu.
Pero el Señor fue muy claro cuando le dijo a sus discípulos: todo árbol por sus frutos se conoce. Está bien los dones, hermano, porque los dones, Pablo dice que son para cubrir aún las partes más deshonestas del cuerpo, del cuerpo humano, más en el cuerpo de Cristo, desde luego. Que hay algunos dones que el Señor los da para cubrir esas partes deshonestas, dice Pablo. Pero los frutos, hermanos, de Gálatas 5:22 manifiestan a una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Manifiestan a una persona que va evolucionando, que va creciendo en el Evangelio y que no solamente se ha concentrado a oír, a saber del Evangelio, a buscar el beneficio en el Evangelio. No, ha buscado crecer para entender el Evangelio, el plan de Dios en el Evangelio. Y entonces ese Evangelio se va a convertir en un poder, hermano, para ellos. ¿Qué vino a hacer Pablo? Impartir dones a Roma, confirmarlos en la fe. ¿Se da cuenta? ¿Cuán importante es todo esto? Vea lo que dice el 11. Porque anhelo verles para impartirles algún don espiritual a fin de que seas confirmados en la fe, desde luego. Confirmados. Yo quiero que usted entienda que cuando se habla de la confirmación, es como cuando usted va a la escuela y de repente llega su teacher y le dice: mira, Verónica Martínez, ¿verdad, mija, te llamas? Verónica Martínez, aquí está la confirmación que sí entendiste lo que estuvimos hablando. ¿Me explico? Que sí entendiste. Entonces grábese bien esto, que los dones vienen a confirmar los frutos en una persona. Aquí está tu confirmación, le dijo Pablo a la iglesia. Vengo a confirmarlos. Porque la fe de ustedes se oye en todo el mundo que es una fe legítima. Pero cuando oímos que de repente alguien, hermano, estuvo en una iglesia por 4, 5 años, 6 años, y luego después lo vemos en el Facebook, hermano, en Instagram y en todas estas redes sociales, como que si nunca hubiera conocido al Señor. ¡Qué vergüenza para el Evangelio! Me siento hasta mal, más mal me siento yo que ellos, hermano. Sí, me da vergüenza. Porque es evidente de que estuvieron en una iglesia, pero no estuvieron en el espíritu de decir: voy a digerir el Evangelio. Estuvieron en una iglesia posiblemente por un milagro, una sanidad, una crisis. Y cuando la crisis, la sanidad se resolvió o no se resolvió, ¿qué fue lo que hicieron? Regresar a su antigua forma de vivir. Y como dice el apóstol Pedro, el cerdo vuelve al lodo donde se revolcó y el perro vuelve a su propio vómito. Hermanos, vergonzoso eso. Pero a la misma vez habla de personas que en realidad no desearon en ningún momento afirmarse al nivel que viniese el tiempo de la confirmación. ¿Quién habla? ¿Quién habla de un verdadero cristiano sino un ministro? Pablo decía: Timoteo, Tito, verdaderos hijos en la fe. Recibe a fulano que es mi colaborador en el Evangelio. A Juan Marcos, tráemelo cuando vengas con los libros que te encargué y la capa. Antes no me era útil, pero ahora me es muy útil en la predicación del Evangelio. Y mire cómo terminó Juan Marcos escribiendo el Evangelio de Marcos. El discípulo que primero provocó la división de Bernabé y Pablo, hermano, porque no quiso ir con Pablo, Juan Marcos, era muy jovencito. Entonces ahí se divide. Bernabé se lleva a Juan Marcos, lo discipula y lo discipuló bien.
Y Pablo se va en un viaje misionero con el profeta que había descendido de la iglesia de Jerusalén, llamado Silas. Pero usted lo ve después que lo pide de regreso porque le era muy útil. ¿Por qué? Porque, hermano, había aprendido. ¿Cuántos creen que el evangelio es un evangelio de poder? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué se ha manifestado el poder? En una sanidad. Ay, hermano, eso es lo más fácil. Eso es la gracia, la misericordia del Señor. Y se hace maravilla. Mire, había 10 leprosos que el Señor los miró que estaban leprosos, llenos de lepra. Y usted sabe lo que decía la ley, que el leproso tenía que ser excluido de entre el pueblo y vivir afuera del campamento, en lugares especiales, marginados por la lepra. Y llegan 10 leprosos al Señor y el Señor los sana. Maestro, sánanos. Y el Señor los ve leprosos, sean sanos. No les dijo así, sino que les dijo: vayan y preséntense al sacerdote y hagan conforme a la ley. Y cuando iban en el camino, se les cayó la lepra. Y cuando miran que se les cayó la lepra, ¡ja! 9 dijeron aleluya. Yo creo que dijeron, ¿verdad? Lo que quería: piernas buenas para irme a bailar, riñones buenos para irme a enjaranar otra vez de licor, hígado nuevo para seguir con las farras, cara repuesta, cuerpo después para ir otra vez a pecar, posiblemente en un pecado de adulterio o fornicación. Hermano, 9 de ellos fueron ingratos, pero uno, que era samaritano, regresó con el Señor. Y lo primero que Jesús le preguntó: ¿qué no eran 9? 10. ¿Dónde están los demás? Señor, no sé. Uno solamente había seguido al Señor. ¿Le habla usted algo de eso? El evangelio no es, hermano, que usted va a querer más al Señor porque lo sanó. El evangelio no es porque usted, hermano, va a creer más o querer más a Dios porque le dio un don. No, el evangelio es porque, hermano, es el regalo del Padre a los hombres, por medio del cual vinimos todos a ser salvos. ¿Dónde se manifiesta el poder del evangelio? En que te salvó, primeramente. Te rescató de las tinieblas donde andabas y sacó fuera todos los demonios que te estaban estorbando en tu mente y tu corazón. Porque yo se lo digo claramente: todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Mínimo, cuando llegamos a Cristo, mínimo, todos mínimo, por lo menos traíamos un demonio. Por no decir que algunos una legión o 2, hermano. Y por eso estábamos, hermano, invadidos, embrutecidos por el pecado, esclavos del reino de las tinieblas. Pero cuando se nos reveló el evangelio, el poder que trajo es salvarnos. ¿Qué representa salvación? En términos griegos se conoce como sotería. ¿Sabe qué significa la sotería? Rescate, arrebatar de, usted sabe, del infierno, liberar, romper cadenas. Isaías 61. Usted se sintió libre. Al menos yo así me sentí. Cuando el Señor vino a mi vida, sentí como que me quitaron algo de encima. Saber cuántos demonios, hermanos, estaban gobernando mi vida. Especialmente cuando venimos de un mundo lleno de tinieblas y de violencia. Todos los que venimos de ahí sabemos que éramos esclavos del diablo. Pero el Señor vino y nos rescató. Y por eso uno tiene que aprender a honrar el poder del evangelio. No solamente de palabras, de hechos, dando fruto, hermano, verdaderamente de un hijo cambiado y transformado por el Señor. No que anden por ahí algunos que andan ahí manoseando y acariciando, hermano, lo que antes eran.
Yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho la música tipo rock and roll en aquel entonces, algunas, no todas. Era más afín al reggae de Jamaica. Usted ya sabrá quiénes eran los precursores en aquel entonces, o ya mucho. Pero me gustaban ciertas músicas también así. Y de repente salió en mi tiempo un joven que alguien me lo recomendó. Y me dijo, mira, Tito, te voy a recomendar esta música. Es una buena música. El Señor lo estaba usando tremendamente. Y me dio un cassette. Hermano, yo bien contento. Dije, pues tiene letra cristiana, pero la música era tipo de esa, usted sabe, rock and roll, hermano. ¿Sabe? Yo empecé literalmente a experimentar en mi espíritu una ruptura, literalmente. A mí no me enseñaron a aprender a transicionar aún hasta de la música, hermano, en un púlpito. A mí me lo enseñó el Señor. Yo empecé a experimentar un debilitamiento y empecé a notar que toda esa música, aunque tuviera letra cristiana, hermano, aparentemente me regresaba a mi pasado. Yo traía memorias, hermano. Y usted sabe, uno recién convertido todavía, como que está ese espíritu de decir, wow. Y uno empieza a deleitarse y como que de repente se descuida y empieza a actuar otra vez como era antes uno. Tuve que tomar la decisión de agarrar todos esos cassettes, decir, no, esto me afecta en mi espíritu. Y fue cuando entendí que el Señor había puesto un nuevo cántico en mi boca. Y que para eso me había dado una alabanza, una adoración. Y aún me alertó de tener el cuidado de seleccionar ritmos con líricas aparentemente cristianas. Un verdadero hijo de Dios, aún hermano que quiere crecer en el evangelio, selecciona la música que escucha. Perdone que le vaya a decir a usted esto, pero usted usted decide lo que quiera hacer. Pero si usted quiere vivir en el atrio donde está la podredumbre todo el tiempo, le recuerdo que de ahí se saca la basura por la puerta del tabernáculo y aún del templo. Pero hay muchas canciones hoy en día, hermano, especialmente si a usted le gustaban las de banda o esas gangosos que apenas dicen que cantan, pero no sé qué rayos hacen. A mí me parece que aúllan más que todo. Y más con esas modalidades que han salido hoy, hermano. Ya la gente estaba amarrada porque hay un espíritu, hermano, ahí metido. Pero muchas de esas cosas las traen a la iglesia y de repente vemos unos gangosos imitando a aquellos y la gente las pone en su casa. Y ahí está, bien espiritual. No es cierto. Usted está recordando su pasado. Si no se cuida, después lo vamos a ver otra vez igual, como nos ha tocado ver algunos. Actualmente estamos viendo algunos, hermano, que estuvieron con nosotros ahora metidos en antros. Es una vergüenza. Espero que a usted también le encolerice algo así. No diga, ay, pobrecitos, es que los hermanitos. No, hermanito, no. Afírmese en el poder del evangelio. Si usted no está dispuesto a hacer cambios, entonces su evangelio va a ser muy débil porque no ha querido crecer, porque no quiere digerir el evangelio. ¿Qué va a suceder? No va a ser poder. No va a ser el poder. Va a ser el poder, usted lo va a denominar, hermano, como una señal, como un don, como un acontecimiento. Pero ese no es el poder que Pablo habla. Ese no es el poder. Pablo venía a confirmar una iglesia, hermano, de Roma, porque se hablaba de la fe de ellos, que era gente legítima, real. No eran personas, hermano, que ahorita estaban en la iglesia y mañana en los antros o en el mundo, qué sé yo, en cualquier lugar. Pero bueno, vamos al 5 y avanzamos rapidísimo porque no me quiero anclar en esto. ¿Cuál era el otro? ¿El 5 o el 4? El 5, póngale usted ahí 5. ¿Qué buscaba Pablo? Una iglesia que, ¿qué, hermano? Que diera frutos. Entonces no crea, hermano. Romanos 1:13. Mire,
Una iglesia que buscara, hermano, frutos, ¿verdad? 1:13, ¿dónde está? Aquí está. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos y hasta ahora me he visto impedido a fin de que de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. ¿Qué buscaba Pablo? ¿Señales, dones? No, Pablo buscaba frutos. Porque un verdadero cristiano, amados hermanos, se va a distinguir por sus frutos. Disculpe lo que le voy a decir, pero muchos en la iglesia del Señor han falsificado lenguas espirituales. Especialmente en las iglesias donde se habla muchas lenguas, y ahí está la gente, ay, cararararar, y toda la gente empieza, ay, arrararara, y ya están hablando lenguas. Yo escuché a un hombre que sus lenguas eran pi, 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 y esas eran sus lenguas. Yo dije, Dios mío, ¿a qué nivel hemos llegado? He entrado a iglesias, hermano, donde los cultos son de mucha espiritualidad y la gente habla lenguas, pero todos hablan la misma. Yo digo, el Señor aquí derramó solo un género, ¿no? La misma. No, yo creo en el don de hablar en lenguas, creo en la señal del bautismo con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en lenguas, le guste a quien no le guste, pero estoy más inclinado a ver los frutos más que las lenguas. Porque Jesús, nuestro Señor, fue el más grande ungido que ha existido y existirá sobre la faz de la tierra, pero durante su ministerio no habló una sola lengua. Pero él manejaba los dones del Espíritu Santo. Era lleno del Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 2, las lenguas llegaron como señal. Desde luego que hay que entender que primero se habla de dar fruto. A veces la gente se concentra tanto en querer hablar en lenguas, hermano, y no tiene ni un fruto. Están con un pie en el evangelio buscando el beneficio y con el otro y medio afuera tratando de zafársela al Señor. He oído gente en sus oraciones que le han dicho al Señor: Señor, sálvame porque me voy para el mundo. Si no me concedes, Señor, mi petición, no sé qué hago yo aquí en tu evangelio. Por eso es importante explicarle a la gente que el evangelio no consiste en eso. Si el Señor no hiciera un milagro en toda tu vida, el evangelio sigue teniendo el poder transformador. Si nunca vieras, hermano, un don manifestarse, el evangelio debe de seguir teniendo el poder cuando tú lo entiendes a través de las escrituras. Y es posible que Dios te deje ver en otras transformaciones, manifestaciones que ni siquiera tú vas a tener en toda tu vida, pero eso no le quita el poder a tu evangelio, o no le debe de quitar. Yo no concibo la idea, amados hermanos, me decía una vez, porque yo conocí un caso, eso sí se lo digo, Dios usa los burros. Dios usó una burriquita para el Señor, para pasar Jerusalén. Usó una para alertar a un profeta rebelde que tenía dones, visiones, pero le faltaba la obediencia a Dios. Estaba en una reunión un día y de repente me dijo un hombre: yo conocí el evangelio cuando estaba en una reunión por un hermano que estábamos tomando. Así me dijo. Que a mí me quedó bien marcado eso, hermano, porque yo sé que Dios no se limita para hablarle a alguien, pero quiero decirle que no debería de ser así. Usted no puede ponerse a tomar con alguien y pretender decir que va a tener buen testimonio para con otros. El día que un cristiano se baje de su lugar
y se ponga a beber con un impío, grábese que le está haciendo un gran daño al evangelio. Esa persona va a recordar para toda su vida la piedrota de tropiezo que usted le puso por causa de haberse puesto al nivel de esa persona. Toda su vida. Va a decir, no, ¿para qué me voy al evangelio si toda la gente hace lo mismo? Yo he tomado con un cristiano. Conozco una familia que cuando se enojan empiezan a hablar malas palabras. Yo los oigo, dicen los vecinos. ¡Ja! He visto cómo la mujer le tira las cazuelas al marido. Ese no es el evangelio. El evangelio, hermano, es aquel que te va llevando a que tengas una vida de frutos y tu vida vaya fructificando y que se vea, hermano, que se vean los frutos. No que digas, ay, yo tengo tantos años en el evangelio, he leído la Biblia 20 veces, me sé los versos de memoria, pero no vive ni siquiera uno a la mitad. ¿Sabe? Todos tenemos, hermanos, áreas con las que trabajar, pero espero que sus áreas no sean las mismas de toda su vida. A mí el Señor me pegó una probada el otro día, hermanos, el día de mi cumpleaños. ¿Qué día fue? Antier, ¿no? Creo. El jueves, hermanos, el jueves. Me fue mal ese día, hermanos. Se lo digo de antemano. ¿Verdad, Marvin? Marvin andaba conmigo. Oh my God. Nos fue mal ese día, Marvin y a mí, pero a mí yo recordaba, decía, es la segunda vez que me pasa algo así. Tenía una persona enfrente de mí. Oh, no. Quejándose de algo que habíamos hecho, hermano. Mire, hermano, yo no sé, me agarró de buena fe, me agarró lleno, lo que haya sido, como, póngale como quiera. Usted sabe que hay gente que le prueba su temperamento, su carácter, y Dios lo permite. Yo sentía una paz en mi corazón de todo lo que me estaban diciendo. Decía yo, qué lección me acaba de dar el Señor. Resignado. Decía, eso me pasa por no permanecer en el diseño. Y aprendí algo muy lindo, que cuando cambias el diseño, Dios no se agrada. Por eso tú no puedes cambiar el diseño del evangelio. Al evangelio no le puede decir, hoy es un evangelio de poder, esa iglesia es que es poderosa, porque mire, ahí se manifiestan los demonios, toda la gente está echando espuma, ácidos y todas esas cochineros, hermano, que se han visto en diferentes lugares. Ya le he contado yo esto, pero se lo voy a contar, y también le voy a contar otra experiencia más. Allá donde yo vengo había un grupo de intercesión, hermano, y estaban los intercesores, un grupo grande, y uno los oía metidos, hermano, a la hora del culto. ¡Ah! En el nombre de Jesús, Señor, atamos, ligamos, echamos fuera demonios, y de repente, y ahora ya, en vez de interceder para que el Señor derramara un culto lindo, se estaba intercediendo por un intercesor endemoniado. ¿Cómo así, hermano? Estaba en una iglesia donde fui a predicar, hablando con el pastor, hermano, y escuchaba la alabanza tan linda en su oficina atrás del altar. Yo decía, Señor, qué linda alabanza. Yo ya quiero que este hermano deje de hablar y me deje irme al culto a gozar, decía yo en mi corazón. Pero ya cuando salimos, salió la adoración, entró la adoración, hermano. Y cuando entra la adoración, empieza el que está dirigiendo, y en el nombre de Jesús, hermano, en el nombre de Jesús, y todo. Los que estaban danzando tirando el bofe, y los sugieres no se la acababan con papeles, con bolsas. Hermano, por favor, ¿qué imagen de la iglesia es eso? ¿Usted quiere eso para este lugar?
No, si alguien está endemoniado, que se le manifieste inmediatamente. El hermano Raúl, la hermana Rosa, ¡pum!, al cuartito los dos, solitos con el endemoniado. Mandamos hermano Tito para que les ayude. Ahí se va a ver la importancia del bautismo del Espíritu Santo en ese campo tan necesario. Pero si le estoy hablando en serio, los que se encargan de ese trabajo son los sugieres. Pero esto no es un espectáculo de ver cuántos endemoniados se manifiestan. Al Señor se le manifestaban, si bien es cierto. Mire, yo he ido a iglesias donde estoy ministrando y se empiezan a manifestar los endemoniados. Y a mí me han preguntado aún en casa, pastor, ¿y acá por qué no hay tanto así? Yo le digo, bueno, pues muy fácil. Jesús dijo, vosotros habéis sido lavados por medio de la palabra que os ha sido predicada. ¿Qué hace la palabra? Limpia. Usted no se ha dado cuenta, pero el Señor lo ha lavado, lo ha liberado con mensajes, con ministraciones, pero no necesariamente que vaya a tirar todo eso que se hace en una ministración. Yo he estado por horas, hermano, ministrando a personas, pero a puerta cerrada, donde se ven cosas que posiblemente no se mirarían aquí, con personas, hermano, pero a privado. ¿Para qué va a ser un espectáculo de eso? ¿Para mostrar que es una iglesia que tiene poder? ¿Para eso? Ese no es el evangelio. Es parte del evangelio que haya manifestaciones y liberaciones, si bien es cierto, pero que el Señor vaya haciéndolo conforme Él quiere. Yo prefiero que lo haga conforme a su palabra. Ya la gente que tenga ya un espíritu muy rebelde, a eso sí, cuando hay una administración hay que poner la mano y echar fuera todo demonio que esté estorbándoles. Y si no, que el Señor los trate y se humillen ante el Señor. Pero bueno, no me quiero anclar en esto. Le voy a entregar el otro que también, déjeme corregirlo rapidísimo, que vamos a irnos al 6 en este. Mire, a veces yo reviso todo esto y finalmente termino haciendo lo incorrecto. Pero bueno, usted me entiende lo que le quiero decir. Pablo llega a Roma. Señores, el evangelio que les ve, ahora vengo a confirmarlo porque se oye muy bien de ustedes por donde quiera. Todo el mundo sabe de la fe de ustedes, pero ahora he querido desde antes llegar con ustedes a impartirles algún don espiritual a manera de confirmarlos en la fe. Pero también quiero llegar porque quiero ver los frutos de lo que ha sucedido, lo que ha pasado en el evangelio. Número 6, Pablo llegó a entregarles el evangelio a los romanos, judíos y gentiles. Vea el 15, por favor. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, ¿a qué llegó Pablo? A anunciar el evangelio. ¿Quién predicó en Roma? Pablo. ¿Y qué llegó a hacer? Anunciarles. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos congresos? ¿Para qué hacemos seminarios si no se aprovechan? ¿Para qué nos reunimos cada vez viernes y domingo? ¿Para qué hay discipulados, hermano? Si no es para que la gente crezca y no se quede niña, baby, monstruosa toda su vida. Grábese bien lo que le voy a decir. Un ministro no puede hablar con un niño o una niña como hablaría con una persona madura y adulta en el evangelio o en la fe, porque no le va a entender. Un niño no entiende el lenguaje de los adultos, no tiene la capacidad de hacerlo. Pero una persona que tiene años en el evangelio, amados hermanos, debe de entender que si se le olvidó digerir el evangelio, debe de empezar a digerirlo ya, porque sabe del evangelio, ha oído del evangelio, pero no entiende el poder del evangelio. Necesita regresar a escuchar el mensaje de Pablo a los romanos. Vamos rápido. Romanos, vamos a ver 1:13, 14. Tengo obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes, para todos. Así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio
también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Mire bien, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué hace este evangelio? Hermano, una persona que tiene 10 años, 15, 20 años debe de tener una fe madura, sólida. No debe de ser un niño. Debe de ser un adulto con el que se pueda hablar, con el que se le pueda confiar. Si no lo es, algo le pasó en su vida. Es posible que haya sido un oyente año tras año, pero nunca se interesó en aprender este evangelio de poder que lo iba a ir transformando. Un niño no nos es útil en la obra del Señor. Un niño lo único que crea son problemas y berrinches espirituales, pero uno que está creciendo nos es muy útil en el evangelio, muy útil en la obra de Dios. Un niño no. Usted no le puede permitir a un niño que maneje un automóvil o haga trabajos o maneje herramientas de adultos, porque no tiene la capacidad. Pero a uno que ha crecido y se ha desarrollado y está aprendiendo, nos es muy útil en la obra del Señor. No alguien que sepa del evangelio, que haya oído del evangelio, no. Yo estoy hablando de alguien que haya hecho un compromiso con el evangelio del Señor y que lo haya aprendido y digerido, y que aunque no lo conozca todo, lo va conociendo, lo va aprendiendo, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Por la fe vivirá. Por la fe vivirá. No debe de buscar un verdadero cristiano, amados, no tiene que andar tras las señales. Cuando alguien crece y recibe y se ancla y hace que el evangelio se injerte, se digiera en él, las señales vendrán a seguirle a su tiempo. Pero no será un buscador de señales. Hay hasta un profeta, hay hasta uno que hace milagros, hay hasta uno que resucita, hay hasta uno que impone manos, hay hasta uno que echa fuera demonios. Ya casi me parece a brujería, hermano. Y que el Dios de ellos no es el Dios suyo, pues. Si usted no ha visto un milagro, una sanidad, es posible, es porque no, hermano, ha logrado desarrollar su fe. Se le ha olvidado vivir por la fe. Por la fe representa irse metiendo más y más y más en este evangelio, hermano, de poder, que nos va haciendo madurar y madurar más en nuestra fe. Yo, hermano, una persona que ha aprendido a crecer no se preocupa por si hay o no hay señales. Uno sabe que el evangelio, si no hay manifestaciones, sigue siendo poderoso. Hay que pedir las señales, pero antes de las señales hay que pedir dar fruto. Y alguien que empieza a vivir el evangelio, se le van a ver los frutos hasta por el pelo, hermano. Este es el evangelio de poder, que se tenía que revelar al hombre que cambia, transforma, regenera, etcétera, y revela el amor de Dios. ¿Qué hace el evangelio? Te cambia, te transforma, te regenera. Es poderoso el evangelio. Y luego vienen las señales y los dones, pero primero viene la transformación, el cambio. Porque ¿de qué le sirve a alguien, hermano, que ande buscando diamantes y plumas de ángeles, hermano, y posiblemente su vida es una vida que no está afín con el Señor? Ay, encontré una pluma de ganso, dicen ahí por ahí, hermano, de ángel. Ay, hermano, es que hay tantas estupideces, perdóneme usted la expresión, que se han filtrado en la iglesia, que la gente se ha vuelto loca
¿qué rayos me sirve a mí una pluma de gallina vieja que tiraron por ahí de algún saco, hermano? Y que alguien por ahí diga, ¡ay, plumas de ángeles, hermano! Le cambió la vida tener una pluma de ángel, dicen. Le cambió hallar diamantes en el suelo, oro, le cambió. Sigue siendo el mismo pillo que era antes, hermano. La misma pilla, y perdone la expresión. Lo único que va a poder cambiar verdaderamente una persona es el poder del evangelio. No se deje impresionar. Con esto no estoy diciendo yo que no haya milagros, sanidades, manifestaciones. Créame lo que yo creo en la unción dorada que habla Oseas, hermano. Hay una unción, es una señal. Si bien es cierto que Dios le da a alguien para hablar de que Dios, hermano, quiere prosperar a alguien posiblemente, pero no significa que porque tenga señales de que le cae polvo de oro o que hace que salga oro, ya la persona se vuelve santa. No, lo único que va a santificar a una persona es que aprenda a digerir el evangelio. Lo va a cambiar, lo va a transformar, lo va a regenerar. Dicho sea de paso, en ningún lugar de la Biblia encuentro que los ángeles tengan plumas. En ningún lugar. No existe. Los profetas estaban curiosos y preocupados de qué se trataba esto. Y a nosotros nos tocó vivir esta manifestación del evangelio de poder. Ya voy terminando, hermanos. ¿Cuáles profetas? Los del Antiguo Testamento. Primera de Pedro lo dice, mire, 1:10 acerca de esta salvación. ¿De qué está hablando el evangelio? Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo, mire, persona, tiempo, indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que les seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, no era para ellos esa revelación, sino a vosotros, o sea, a nosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron. ¿Qué predicaron? El evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Hermano, estamos viviendo una época que aún los ángeles anhelan mirar y ser parte de ello. Los ángeles anhelan, hermano, ir a predicar este evangelio, pero a ellos no se les permitió predicarlo. Se supone que es para nosotros. Y a los que fueron delegados y a los que se les dio el permiso, no lo hacen porque no creen que el evangelio es de poder, porque lo miden por un pedazo de papel, un pedazo de moneda, una mujer, un carro, una casa, hermano, o un vestuario, o qué sé yo. De esa forma miden el evangelio. El evangelio es poder para salvar. Cuando habla de salvar, es arrebatar, liberar, rescatar desde luego, un lugar de tinieblas a uno de luz en Cristo Jesús. Un día me dijo un hombre, hermano, que había sido vendedor de droga muy fuerte. Había estado casi 6 años en la prisión. Y llegué a hablarle del evangelio y me corrió de su casa. Me dijo, no, vete de aquí. ¿Cómo va a ser eso que vas a venir ahora primero de vago y ahora supuestamente de predicador? Vete, no te quiero oír. Yo me fui porque yo ya, hermano, usted tiene que saber que hay gente que usted no puede simplemente llegar a hablarle, porque ellos es gente que ha vivido en la violencia. No les puede confiar uno. Pero sabe, cuando el evangelio te impacta, te cambia.
Eso es, hermano, ese rollito de que alguien, ay, a mí yo vengo a la iglesia, que a mí me gusta la iglesia, y ahí siento mucha paz yo en la iglesia, siento muchísima paz, mira cómo me siento de bien en la iglesia, pero no cambian. Están como Saúl cuando llegaba, hermano, David a tocarle el arpa, es cuando sentía paz. Porque el demonio lo oprimía de tal manera que solo en la iglesia de David sentía paz. Así hay mucha gente que viene a la iglesia, ay, cómo me siento de bien, pastor. Mira que cuando yo llego a la iglesia, ay, qué bonitos coritos. Y luego el hermano que es bien dinámico, me bendice muchísimo. Pero no cambian. Viven en unión libre y piensan que no es pecado ante los ojos del Señor. Se salen de la iglesia y se van a los antros a emborrachar. Tienen una empresa y defraudan a todos sus empleados. Tienen una mujer o un hombre y tienen sus refacciones y nadie lo sabe. Y así se llaman cristianos. Por causa de ellos nos han manchado la imagen de un evangelio que realmente tiene poder. Y es el tiempo de que la iglesia, hermano, llegue a la conciencia que usted no puede permitirse vivir un evangelio diluido y a medias. El evangelio que Pablo les habló y les entregó a los romanos, habló claramente que es un evangelio de poder. No cualquier evangelio. Dijo que era de poder. Por eso no me vengas a mí con que sí, que de repente, ay, hermano, es que fíjese que yo voy lento pero seguro. No. Póngase las pilas. No vaya a ser que lo agarre el anticristo lento y seguro y ni cuenta se dé cuando entró a la gran tribulación. Échele las pilas. No juega al evangelio, a ser evangélico, a ser medio cristiano mundano. No sea de una sola pieza. Defínase por el Señor. Cuando Él aparezca, no tenga usted que alejarse de Él avergonzado. Señor, ¿será que yo me voy cuando venga el arpazo? ¿Será que yo oigo la trompeta final? Señor, y si no recibo la transformación, ¿qué voy a hacer yo? Voy a ver al anticristo. Dios mío, cómo me falta el tiempo a mí. Déjeme terminar mejor. Pero hermano, esto se anunció, lo investigaron los profetas y llegaron a la conclusión que no era para ellos. Pero aún así lo predicaron. Viene un evangelio glorioso, viene un tiempo glorioso que le va a tocar a una generación nueva, pero no a nosotros. Viene algo glorioso, viene una gracia. Y profetizaron, así dice el Señor, por el Espíritu de Cristo, hermano. Y hablaron de lo que usted y yo vivimos hoy. Oh, hermano, cuánto menosprecio hay del evangelio. No me alegro que aquellos débiles se los haya llevado el adversario de regreso al mundo y al reino de las tinieblas. No me alegro, porque pueden caer en una apostasía irreversible que nunca puedan regresar jamás. Porque sé que es necesario que en el tiempo final el amor de muchos se enfríe y muchos desistan de buscar del Señor. Pero yo le exhorto a usted que se afirme, a que tome el evangelio en serio. Aguántese, tiene luchas, aguántese. Los desiertos no son eternos. Ore al Señor, pida oración, pida dirección del Espíritu Santo, pero no diluya su evangelio. No lo modernice, no lo trate de disfrazar. El evangelio es uno, y es el evangelio que se le fue entregado a los romanos. Un evangelio que cambia, que transforma, que regenera. Por eso, si usted tiene años, hermano, en lo mismo, por favor, arrepiéntase. Pídale al Señor que lo salve. A lo mejor ni cristiano es. Por favor, venga antes de que se pierda usted en el tiempo y no entienda que necesita un encuentro personal con Jesús, que ha vivido una religión evangélica, y lo volvemos a bautizar.
Ya cuando veamos el fruto en usted, después de que ahora sí venga una verdadera conversión, entonces lo confirmamos en la fe. Pero cuando veamos el fruto, no que hoy bautizamos un montón. ¿Crees en Jesús? Sí, creo. Bauticémoslo. Y al rato el otro ni en Dios cree. No. Pablo lo entregó a los romanos declarando que es un evangelio de poder que debe de ser predicado. Ansioso estoy de anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, y muchos sí se avergüenzan. Anoche me invitó un pastor a comer en el área de Bellevue. Quiero decirle que el Señor es muy lindo. Él honra cuando viene el menosprecio de otros, no de ustedes me refiero, de otros posiblemente que no tuvieron el corazón para hacer algo así. El Señor proveyó y me llamó un pastor, me dijo: quiero invitarte a comer a un lugar, pero bien. Yo le dije: pues amén, yo me voy a consentir, dije yo así entre mí, ¿no? Pero me llevó a uno de esos lugares, hermanos, donde pues uno tiene que tener cuidado cómo agarra el tenedor y el cuchillo, ¿no? En Bellevue. Pero qué comida, hermano. Buenísima. Dios bendiga a ese varón que tuvo. Él no sabía que era las fechas de mi cumpleaños. Porque mire, hermano, yo estoy de acuerdo en celebrar al viejo porque el viejo trajo al nuevo. Hay que honrarlo. Si no hubiera venido el viejo primero, tampoco viene el nuevo. Aparte, hay que honrar la vida que el Señor nos dio. Vamos, diga conmigo amén. No se me haga tan testigo sin Jehová, que no celebran ni los cumpleaños. Eso sí, hay que honrar el cumpleaños. Ese es el día que el Señor te permitió venir a este mundo. Venías con un plan, un propósito eterno. ¿Por qué no honrarlo? Seguro que sí. Y si a alguien se le olvida, hermano, Dios te va a honrar a través de otro. No te preocupes. El Señor se encarga siempre. Y ahí estaba, hermano, platicando con el varón, asuntos ministeriales muy lindos, y son recompensas que el Señor te da sin que tú las pidas. No pidas. Aprende a buscar a Dios, no para pedirle. Aprende a buscar a Dios porque sabes cuál es el evangelio que tienes que vivir por fe, y cuando venga el tiempo el Señor te va a conceder los deseos de tu corazón sin que tú los pidas. Eso de andar mendigando: hágame esto por favor, mire, tómeme en cuenta. No, nada de eso. Deje que sea Dios quien lo honre. Viva el evangelio, crezca. Vamos rápido, yo termino con esto. Es evidente su predicación de este evangelio en diferentes regiones. Por ejemplo, Galacia, usted va a mirar 2:5, a los cuales ni por un momento cedimos para someternos a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. Entonces Pablo, hermano, compartió este evangelio no solamente a los romanos. El evangelio tiene que predicarse donde quiera que usted vaya, tiene que hablarse. Pero escúcheme lo que le voy a decir: el evangelio no es lo que usted sabe, lo que cree del evangelio. El evangelio es su evangelio. Ahí sí cuente su testimonio. Dígale: fíjate que yo antes no conocía al Señor, vivía de esta forma, pero un día el Señor me alcanzó, me transformó, me cambió, me regeneró. ¡Qué milagro! Soy un evangelio andando. Señor se fue a los Efesios, Pablo se fue a los Efesios, y también les predicó. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿A quién? A los Efesios. Y les predicó. Colosenses, mire, es que si nos vamos a encontrar que Pablo predicó en diferentes lugares. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no hablaba, hermano, de un libro. No hablaba de Rick Warren, hermano. ¿Cómo se llama su libro? Una vida con propósito. No hay un método.
Se han hecho ricos vendiendo, hermano, eso a gente ingenua. El método más grande y seguro es 66 libros que están plasmados en un libro llamado Biblia. Léala. Y cuando se meta a la Biblia, métase con un espíritu de lector, no de saber, sino de aprender para vivir y descubrir y activar el poder de este evangelio transformador. ¿Para qué quiere que le crezca la cabeza y se va a tener un cuerpo todo deforme? Niños con cabeza grande, sin un verdadero formamiento. O crezca con conocimiento y también dele forma a su cuerpo, desarróllese. 1 Timoteo 2:7. Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en Cristo, no miento, como maestro de los gentiles en verdad y fe en el evangelio. Cuando yo fui discípulo, y termino con esto mientras usted se pone de pie y pasan los hermanos, a mí me tocó, hermanos, estar embebecido por lo que enseñaba mi pastor. Yo estaba viendo a mi pastor, decía, wow, cuando yo sea grande yo voy a ser predicador como él. No le llego ni a los talones, quiero decírselo claramente, hermano. No le llego ni a los talones, yo debo de reconocerlo. Pero el Señor me permitió estar en el ministerio por su gracia y misericordia hasta el día de hoy. Pero se me caía la baba, hermano. Al mirarlo yo al hombre, claro que cuando uno está jovencito no entiende el trato que tiene que pasar un ministro y también la preparación que tiene que tener para llegar a poder explicar el evangelio. Pero cada palabra que hablaba no penetraba mi mente, amados hermanos. Esa palabra bajaba a mi corazón. Yo estaba atento. Ni al baño iba, ni al baño, hermano, iba, porque no me quería perder la secuencia del mensaje. Hoy en día pareciera que tenemos que mover los baños a veces, hermano, el culto perdona los baños en vez de en el templo. En algunos lugares, aquí no, porque usted aquí está presente, gracias al Señor. Pero hay mucha gente, hermano, que no ha entendido el evangelio, que ha menospreciado tanto el poder y por eso no se le ha hecho real el evangelio, porque están en la iglesia pero no tienen un espíritu de aprender. Aprender me refiero yo para vivir, no para saber. Conocer sí, quieren conocer. O por el otro lado vienen con otra razón. Pero yo recuerdo, hermano, esos tiempos de banca, tantos años, 14 años y fracción de banca, sirviendo y en la banca, pero siempre atento a la palabra. Si algo impactó mi vida, hermanos amados, fue el evangelio. Cuando empecé a leer la Biblia, a llorar sobre la palabra, reírme en la palabra, gritar aleluya, qué lindo, Señor, pero qué bueno eres en la palabra. ¿Cuántas veces lo he revivido? Le quiero decir que no lo he perdido. Yo todavía me río, aunque he leído un montón de veces. Es como si el Señor se le olvidara, le borrara a uno el cassette y le llevara otra vez. Me he reído en la palabra cuando estoy leyendo. Y he visto la profundidad de la experiencia. Digo, Señor, qué grande, qué maravilla. Pero alguien que no disfruta el evangelio, ni la Biblia lee. No le interesa lo de Dios porque no tiene un verdadero evangelio. Pero yo quiero decirle que el evangelio, cuando usted se decide a aprenderlo para vivirlo, se va a convertir en un poder transformador y regenerador. Tome la decisión y me cuenta. Si no, siga viviendo su religión y lo voy a ver sin frutos toda su vida, con el mismo carácter, la misma imagen, la misma persona, la misma forma de pensar, con los mismos problemas, la misma situación, la misma posición y posiblemente hasta peor, si no hace algo para que este evangelio le impacte
va a ser un seguidor de señales y va a desear los dones y las bendiciones que otros tienen. Pero para que eso suceda, usted tendrá que vivir y entregarse al evangelio correctamente. Yo le invito a que usted viva el evangelio que Pablo le entregó a los romanos. No un evangelio de letras, hermano, no, un evangelio de realidades, donde usted experimente realmente el poder de este evangelio al conocer a Dios por medio de las escrituras. Y luego vendrán las experiencias. Padre, en el nombre de Jesús, levanta sus manos al cielo. Pongo delante de tu presencia a este pueblo. Te ruego, Señor, que tú puedas hacer con esta iglesia una iglesia comprometida con el evangelio. Permite, Señor, que cada uno tenga ese acercamiento, Padre celestial, a este impacto glorioso, no de saber, no de conocer, sino de vivir, Señor, el evangelio de Jesucristo. El evangelio, porque el evangelio es Cristo. Conocer a Cristo, conocerlo, Señor, en su plenitud. En el nombre de Jesús, Señor. Este evangelio que se llevó a Roma, pero que ahora lo tenemos nosotros. Un evangelio que ángeles necesitan o que quisieran conocer, pero no tienen el privilegio, Señor. Pero nosotros lo conocemos. Gracias, Dios, por el tiempo glorioso, por el llamado. Permítenos ser impactados con una pasión de poder hablar de lo que pasa en nosotros. No de lo que dijo Pablo, no de lo que dijo Pedro, lo que vivió Andrés, no, lo que vivimos nosotros, el resultado de nuestro evangelio. Permite que lo compartamos a otros para impactar vidas, Señor. Y levanta hombres y mujeres que tengan ese deseo, Dios, de poder hablar de este poderoso evangelio a su familia, a sus amigos, a su ciudad. Y levanta, Dios, evangelistas, samaritanas, gadarenos. Levanta, Señor, Felipes, que tengan ánimo de llevar el evangelio por todas las regiones. Pero primero, que sepan vivirlo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo este pueblo, lo pongo en tus manos y profetizo sobre ellos tus promesas. Y declaro, Dios, que serán impactados por esta palabra y este evangelio que traerá reflexión. Un evangelio que cambia, que transforma, un evangelio que regenera, Señor. No un evangelio de letra ni de religión, un evangelio de transformaciones, Padre. En el nombre de Jesús.